Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la psoriasis, una enfermedad que afecta a 2 de cada 10 personas. Mucha gente conoce que la psoriasis afecta a la piel, pero también puede afectar a otras partes de nuestro organismo. En este programa vamos a ver exactamente en qué consiste la psoriasis, los distintos tipos que hay, si podemos hacer algo para prevenirla, cómo cuidarla y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Además, contamos con la colaboración de una persona que tiene psoriasis y nos va a contar su experiencia. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ana Victoria, médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias por venir, Gracias. Bienvenida. Jorge Martínez, también especialista en dermatología en la Risaca. Muchas gracias, Jorge, por venir. Luis Linares, médico especialista en reumatología, también en el Hospital Virgen de la Risaca. Gracias, Luis, por venir. Bienvenido. Gracias por invitarme. Tenemos aquí una sucursal hoy de la Risaca. Y Diego Marín, que es autónomo inmobiliario, tiene psoriasis y además tiene una cosa muy buena y es que es del mismo pueblo que yo, de La Pinilla. O sea que sí, hemos traído aquí lo mejor hoy. Pues muchas gracias, Juan, por traerme a tu programa. Tenemos una sección, preguntas de la calle la llamamos, hemos sacado las cámaras fuera y vamos a ver qué le gustaría saber a las personas en la calle sobre esta enfermedad, sobre la psoriasis. ¿Qué tratamiento hay para la psoriasis? ¿La psoriasis es contagiosa? ¿Qué síntomas presenta la psoriasis? A lo largo del programa contestaremos a todas estas preguntas. Jorge, la primera pregunta para ti. En primer lugar, explícanos exactamente qué es la psoriasis, si es frecuente, y luego una cosa, tengo una duda, si se dice la psoriasis o el psoriasis, porque en algunos sitios he leído una cosa y en otro otra. Cuéntanos. Vale, pues la psoriasis, normalmente se habla de ella en femenino, aunque no sería incorrecto tampoco utilizarla en masculino, pero sí que es cierto que con mayor frecuencia utilizamos el femenino para referirnos a la enfermedad de la psoriasis. ¿Y qué es exactamente la psoriasis? Realmente se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria, que tiene una base inmunológica y que es una enfermedad muy dermatológica porque afecta a la piel, puede afectar también el cuero cabelludo, las uñas, y es importante también porque puede tener una afectación sistémica, puede afectar otros órganos, fundamentalmente, como veremos en este programa, pues, las articulaciones, produciendo una artritis psoriásica. Y luego, con respecto a la frecuencia, pues más o menos afecta a un 2% de la población, lo cual quiere decir que si en Murcia hay 1,5 millones de habitantes, en la región de Murcia pues hay 30.000 personas que padecen esta enfermedad. Afortunadamente, la mayoría no son excesivamente graves, pero sí que un 25% de pacientes con psoriasis tienen formas moderadas o graves. Has dicho que es una enfermedad inmunológica, lo que quiere decir es que es nuestro propio organismo el que ataca a nuestra piel y otras partes del organismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir inmunológico. Sí, tiene una base inmunológica y una base inflamatoria muy importante, que están pues estrechamente entrelazadas. Entonces, pues sí, es cierto que a veces el organismo puede atacar antígenos o proteínas de nuestra piel porque lo puede confundir con otros antígenos, a veces externos a nosotros. Y Ana, ¿sabemos exactamente cuál es la causa de la psoriasis o estamos perdidos? Bueno, no hay una sola causa para la psoriasis. Se dice que la psoriasis es una enfermedad multifactorial, porque hay varios factores que influyen. Normalmente partimos de un sujeto que es genéticamente predispuesto, que desde el nacimiento tiene esa predisposición a que en algún momento de su vida pueda aparecer la psoriasis, de hecho puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y estos sujetos, si se exponen a determinados desencadenantes, pues se produce una serie de reacciones inmunológicas, que es lo que comentábamos, que puede producir un proceso inflamatorio que desencadena esta enfermedad. Se ha estudiado muchísimo, en los últimos años es lo que más se ha estudiado, la inmunología, toda la patogenia de esta enfermedad, y se sabe que pues, hay una serie de células, sobre todo el más importante es el linfocito T, que son pues, células de nuestro sistema inmune, que normalmente ayudan a defender frente a infecciones y cosas externas, pero en este caso pues, generan esta inflamación a nivel, si es en la piel, pues a nivel de la placa de psoriasis, y producen pues, consecuencias como por ejemplo que se dilaten más los vasos sanguíneos y se vea más roja la piel, que lo vemos en la psoriasis,
o acelera también lo que es la regeneración de la epidermis. Y normalmente la piel se recambia en plazo de un mes en una persona normal, pues los pacientes con psoriasis cutánea pues tienen un recambio celular que puede ser de 4 días y empiezan a acumularse Pero células solo en muertas. la zona esa, En ¿no? la zona, o sea, la inflamación que produce la enfermedad está en la zona localizada, pero se sabe que hay inflamación en todo el cuerpo, o sea, también en el resto de piel. Muy bien. Luis, tú eres reumatólogo y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué hace un reumatólogo en un programa de la psoriasis? Y es porque una de las afectaciones de la psoriasis pueden ser las articulaciones y da lugar a la artritis psoriásica. ¿Qué es exactamente eso de la artritis psoriásica? Bueno, efectivamente, actualmente además se habla de enfermedad psoriásica por todo el conjunto de manifestaciones articulares de la piel, sistémicas, de riesgo cardiovascular que ocasiona la enfermedad. Y los síntomas musculoesqueléticos pues son uno más de este gran conjunto de patología que tiene la psoriasis. Entonces, la afectación articular es muy variable, como veremos a lo largo del programa, desde articulaciones, tendones, ligamentos, y lo vamos a ver aproximadamente, inicialmente eran un 10%, pero ya vamos casi por un 30% conforme se va estudiando más y hay técnicas diagnósticas que pueden afectar a los pacientes con psoriasis. Normalmente las manifestaciones articulares suelen aparecer posterior a las manifestaciones cutáneas, con lo cual ya el diagnóstico de sospecha es amplio y es más o menos parecido entre hombres y mujeres. Muy bien. Diego, tú hemos comentado al inicio del programa que tienes una psoriasis. Sí. ¿A qué edad y cómo te enteraste tú que tenías la psoriasis? Pues hace 15, alrededor de 15 años, yo notaba que me salían unas escamitas muy pequeñas en la piel que, bueno, pues que se caían y volvían a salir y volvían a caerse y volvían a salir, y algunas pues ya veía yo que dolían. Se me iban extendiendo, en principio me pasaba en las manos, se me iban extendiendo sobre todo a los codos, rodillas, en el área genital también, y bueno, y claro, ya pues tuve que ir a mi médico me derivó al especialista, a mi dermatólogo, y ahí fue cuando me dijeron que lo que yo tenía era, pues eso, psoriasis. Y bueno, pero entonces, realmente él cuenta muy bien, ¿no, Ana? Él cuenta muy bien lo de que la piel se forma muy rápidamente, se descama mucho rápidamente, que es justo como él lo ha descrito. Sí, es un problema además que les afecta bastante en la vida diaria, porque si tienen mucha descamación puede ser incluso un problema a la hora de vestir, ¿verdad? Sí. De la casa, ensucia más la casa, o sea que es una cosa que les afecta en su vida diaria. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde vienen las palabras psoriasis, eczema y también dermatólogo. Muy buenas. Vamos a hablar de la psoriasis, de dónde viene esa palabra. La psoriasis es una enfermedad de la piel que produce unas escamas y viene del griego psora, que es sarna, más el sufijo ia de cualidad junto con otro sufijo sis de acción. Sería algo así como la acción y cualidad de producir sarna. Otra enfermedad de la piel que puede confundirse con la psoriasis es el eczema. Eczema es una palabra griega que viene del griego con el prefijo ek delante, que significa de dentro afuera, y el verbo seo, que significa hervir. Vendría a ser algo así como que parece hervir desde el interior, dejando una especie de burbujitas en la piel, como las que se pueden ver en la superficie cuando hierve un líquido. Lo mejor es acudir a un especialista. ¿Y qué nombre recibe el médico que trata los asuntos de la piel? Pues el dermatólogo, de dermatos, que es piel en griego. Palabras de médicos. Jorge, antes Ana ha dicho que hay una predisposición, pero concretamente, ¿se hereda la psoriasis? Bueno, hasta en un 50% de pacientes con psoriasis hay una historia familiar de esta enfermedad, sobre todo en familiares de primer y segundo grado. Pero no es una herencia autosómico dominante, o sea, si tú tienes un hijo y tú tienes psoriasis, necesariamente tu hijo no tiene por qué padecer psoriasis. Lo que realmente se hereda es una predisposición genética a padecer psoriasis. Y sobre esa predisposición genética es muy importante determinados factores ambientales. Es esa combinación de la predisposición genética más el ambiente lo que puede hacer que en un momento dado, a una edad que es variable,
pues se desencadenen las lesiones de psoriasis. Es como un gatillo que puede ser desde una infección a la ingesta de un fármaco u otra causa. Muy bien, pues Ana nos ha dejado la pregunta preparada, ¿no? Porque hay una predisposición genética, pero no todo el mundo la va a desarrollar. Pero ¿cuáles serían ese efecto gatillo que ha dicho Jorge, esos desencadenantes? Bueno, ¿Los lo conocemos? que conocemos por ahora, porque seguro que hay más. Los que conocemos. Pero conocemos, sí, hay algunos que están claramente identificados, por ejemplo, las infecciones. Sabemos que algunas infecciones, sobre todo del tipo estreptocócico, pues una infección de garganta, una infección de vías respiratorias superiores, puede desencadenar un brote en un paciente que antes tenía psoriasis o incluso que debute después de una infección con psoriasis. Luego también otro ejemplo son los fármacos, pues pacientes que toman litio para trastorno bipolar o beta bloqueantes, interferones, todos estos fármacos sí que se sabe, está demostrado que inducen brotes de psoriasis. Luego el estrés, los pacientes lo cuentan. Iba a preguntar por el estrés. Ese es muy importante, porque sí que está muy asociado que eventos estresantes de la vida puedan inducir el debut de enfermedad psoriásica o pacientes que la tienen ya que empeoran con reagudizaciones de su enfermedad y además ellos mismos lo identifican, pues es que he tenido una temporada mucho más estresante en el trabajo y estoy peor de mi psoriasis, o sea que son cosas que se van identificando los propios pacientes. Y luego también pues la obesidad, el tabaco, el alcohol también se relaciona y hábitos de vida poco saludables también se ha visto en los últimos años que influyen. O sea que como siempre hay que mantener unos hábitos de vida saludables y el estrés crónico, hay que ver el estrés crónico, lo malo que es para la salud de las personas. Lo malo y a nivel cutáneo pues, en la psoriasis y en muchas más enfermedades. Luis, la artritis psoriásica, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles serían sus síntomas? Pues como pasa también con la piel, a nivel del sistema musculoesquelético, la psoriasis tiene muchas caras, es decir, puede manifestarse como inflamación de las articulaciones, lo que llamamos artritis, a nivel de las manos, de las rodillas, de los tobillos y pies, puede manifestarse en una forma que llamamos dactilitis, que es una hinchazón no solo de las articulaciones de los dedos, sino también de los tendones, con un aspecto que también se le denomina dedo en salchicha. Hay veces que puede producir dolores articulares difusos porque normalmente se afectan las entesis y los ligamentos de las articulaciones e incluso otras veces puede afectar a la columna, a toda la columna o a unas articulaciones que tenemos cerca de las nalgas que son las articulaciones sacroiliacas. Es decir, incluso en algunos pacientes pues, varias de estas localizaciones las pueden tener presentes. O sea que realmente no es que diga esta articulación, sino que podría afectar a muchas articulaciones y con una variedad clínica importante. Muy importante, muy importante. Diego, a ti cuando te diagnosticaron la psoriasis, ¿tú habías oído que existía esta enfermedad? Y una cosa más, ¿cómo reaccionaste? ¿Te afectó psicológicamente o no te afectó mucho al principio? En principio, como fueron brotes, o sea, las manifestaciones de la psoriasis en mi cuerpo eran muy pequeñas, pues al principio la verdad es que tampoco no le di demasiada importancia. Acudí a mi médico de cabecera, me diagnosticó, me dijo lo que tenía, me derivó al especialista, al dermatólogo, y realmente al principio, repito, no era una cosa alarmante. Luego ya, pues conociendo la enfermedad y sabiendo la derivada que en mí se ha dado, que es una artritis psoriásica, pues hombre, ya me ha afectado bastante más. Pero bueno, estoy bajo un tratamiento precisamente para aliviar esos síntomas que tengo, sobre todo en las rodillas, y bueno, y ahí está. Y lo vas conllevando. Sí, algunas veces peor, otras mejor, pero bueno, ahí. Bueno, ahí yo te he visto en la fiesta y te he visto. Sí, bien, bueno, o sea, no vayamos aquí ahora. No daba aunque mucho. A veces es todavía. verdad que te he oído decir, oye, me duelen las rodillas, voy a sentarme. Sí. Jorge, ¿cómo se manifiesta la psoriasis en la piel? Hemos dicho lo de las placas, pero háblanos un poquito más. Bueno, pues la psoriasis se manifiesta, el espectro clínico de la psoriasis es muy amplio. Como decía Diego, pues hay pacientes que tienen lesiones muy localizadas, a veces poco llamativas,
que incluso puede no parecer psoriasis, pues como pacientes que tienen un piqueteado en las uñas o gente que dice que tiene caspa en el pelo, piensa que tiene un eczema seborreico, y eso podría ser una forma inicial de psoriasis que se puede quedar así o puede evolucionar con el tiempo. Entonces, varía desde formas, ya digo, incluso poco inflamatorias, con descamación o una leve rojez o eritema. Y luego existe también psoriasis mucho más inflamatorias, incluso con aparición de pústulas que pueden ser generalizadas. O sea que el espectro realmente es muy amplio. Es muy amplio. Ana, los médicos siempre tenemos tendencia a hacer tipos de tal, ¿no? Clasificaciones. Una clasificación. ¿Qué tipos de psoriasis hay y cuáles serían los más frecuentes? Sí, bueno, hay bastantes tipos de psoriasis. El más frecuente es la psoriasis en placas, que es la que la mayoría de las personas conocen, las típicas placas localizadas en codos, en rodillas o en cualquier parte del cuerpo, y esa es la más frecuente. Pero hay psoriasis que pueden incluso afectar a prácticamente todo el cuerpo, al más del 90% de la superficie cutánea, que sería la eritrodermia psoriásica, que es de las formas más graves, también de las menos frecuentes. Hay psoriasis que afecta a modo de pequeñas gotas, la psoriasis en gotas, que es más típica de jóvenes. Tenemos también psoriasis más localizada en los pliegues cutáneos, que es lo que se llama la psoriasis inversa, que en vez de tener escamas, en este caso es más brillante y lisa las lesiones, o sea, de a primeras no identificas con la típica psoriasis. Y luego tenemos pues, localizaciones especiales, el cuero cabelludo, uñas, la artritis psoriásica también se considera como otro tipo. Puede afectar a muchas zonas del cuerpo. Realmente es complicado, ¿no? Porque parece, dices psoriasis y todos nos hacemos la idea de las placas, sobre todo en los codos y eso, pero por lo que dices realmente cualquier... Sí, incluso la psoriasis pustulosa, que es otro tipo de psoriasis, que son pústulas como granitos de pus estéril, que no es contagioso, pero también, y es una psoriasis igualmente. Yeah. Vaya, sorprendente. Luis, ¿cuáles son las causas que pueden producir la artritis psoriásica? ¿O por qué se produce la artritis psoriásica? ¿Y por qué unos pacientes sí y otros no? Sí, se ha comentado ya anteriormente de cuáles son los factores de mayor riesgo. Entonces, normalmente la causa es porque se inflama todo lo que es la sinovial, el recubrimiento de las articulaciones y de los tendones, pues tiene una inflamación que es también por un mecanismo autoinmune, es decir, que no se reconoce, el propio cuerpo no reconoce como propio algunas de esas estructuras. Y ahí pues tiene participación un componente genético, hereditario, hay una mayor predisposición familiar, como ha comentado Jorge, y también factores ambientales parecidos a los que ha comentado Ana Victoria. O sea que serían los mismos factores que ha dicho Ana Victoria, como teniendo en cuenta que la artritis psoriásica es una manifestación más de la psoriasis. Correcto. O sea que no habría nada añadido a que favorezca el desarrollo de la artritis. Probablemente haya determinados genes que predispongan también a una mayor especificación de la afectación articular. Vale. Diego, a ti cuando te diagnosticaron dices que hace unos 14 años, ¿no? Esto, ya existía Internet, ¿no? Sí. Estaba empezando. Me imagino que tú buscarías información. Tú eres una persona culta y yo te conozco y... ¿Y dónde buscaste la información? Y una pregunta, ¿te ayudó esa información o al revés, te perjudicó esa información? Hay veces que el exceso de información suele perjudicar más que la falta de información. En este caso, bueno, pues yo, como muchos de nosotros, de los que padecemos algún tipo de enfermedad, enseguida vamos a San Google a preguntar qué me pasa, y claro, yo pues evidentemente busqué pues en varios portales de salud, en varios sitios, y bueno, básicamente todos decían lo mismo, pero evidentemente ninguno me daba las respuestas ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo esto? Y bueno, y por eso he comentado anteriormente que hay veces que la sobreinformación, sabe uno todos los desencadenantes de esta enfermedad, pero no sabe por qué le ocurre a... Sí, eso es realmente una cosa que cuando una persona, pero nos pasaría a cualquiera de nosotros, una persona se pone enferma,
la pregunta obligatoria que todo el mundo se hace de ¿por qué a mí y no Sí, a exactamente, al otro? y no al vecino. Pero es que hay tantas enfermedades que el por qué a mí siempre nos va a tocar, ¿eh? Sí, Siempre nos va a sí, tocar. sí. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. La doctora Berta Sánchez nos va a decir cuáles serían los cuidados de la piel en una persona con psoriasis. Hay que evitar que la persona se rasque, porque si se infecta puede salirle otra placa de psoriasis en otro sitio y se puede complicar la psoriasis. Las zonas típicas son las zonas de extensión, como son los codos, las rodillas, el tronco, los glúteos, aunque hay formas de psoriasis que aparecen en otras localizaciones. Pues yo distinguiría lo que es el cuerpo, la cabeza, el cuero cabelludo, las manos y los pies, porque puede aparecer en todas estas localizaciones. En el cuerpo pues hay que hacer baños emolientes. Baños emolientes quiere decir que se hidraten las placas, que sean baños que produzcan humectación de esas placas para que se reblandezcan. Eso va a ocasionar primero que se alivie el picor y luego que si aplicamos tratamientos ya con medicamentos tópicos penetren mejor al no haber esa escama. No hay que raspar, no hay que usar guante de crin, no hay que usar esponja, hay que secar sin arrastrar, pequeños toques, y luego hay que usar una hidratante que también es una emoliente, o sea, siempre hidratar, humedecer. El jabón que se utiliza debe ser un jabón con un pH de 4, 4,5, un poquito ácido. Y luego esa hidratante que vamos a poner después puede llevar también algún alfa o beta hidroxiácido, como el salicílico, para reblandecer y tener un efecto de queratolítico, descamativo. Respecto a la ropa que nos vamos a poner a continuación, debemos usar ropa de algodón, no usar licra, ni ropa sintética, ni acrílica, ni lana. En esto se parece también a la dermatitis atópica, que también tienen una sensibilidad especial a distintas prendas de ropa. Y luego, respecto al cuero cabelludo, pues masajear con un jabón suave para no reblandecer la escama, pero no llevárnosla por delante. Se utilizan formulaciones magistrales en cuero cabelludo con salicílico y aceite de oliva. Y luego en las uñas recortarlas bien para no hacer infecciones, para prevenir los brotes, evitar los desencadenantes, el estrés, los traumatismos repetidos, los roces repetidos y las infecciones. Y luego para aliviar el picor y para poder aplicarme mejor los tratamientos a través de la piel, pues reblandecer esas escamas. Jorge, ya hemos visto que la psoriasis, bueno, una manifestación puede ser la artritis psoriásica, pero ¿se puede asociar la psoriasis a otras enfermedades? Pues sí, sobre todo las formas moderadas y graves de psoriasis se asocian, y los endocrinos lo sabéis muy bien, al síndrome metabólico. Entonces, con toda la repercusión que puede tener esto a nivel pues, del sistema cardiovascular, etc. Estas formas más severas de psoriasis tienen una mayor prevalencia de aumento de lípidos en sangre, tanto de colesterol como de triglicéridos. Es más frecuente la obesidad, por tanto también es más frecuente la resistencia a la insulina y la diabetes y la hipertensión arterial. Por tanto, son pacientes con más riesgo pues, de tener una angina de pecho, un infarto, en general de problemas cardiovasculares. Sí, has citado el síndrome metabólico, que efectivamente lo vemos los endocrinos, pero para que la gente sepa lo que es, lo que tú has dicho, es gente que tiene barriga, está gordo, sobre todo el perímetro abdominal es mayor de 102 centímetros en hombres o de 88 en mujeres, y que tienen eso, la tensión un poquito alta, la glucosa ya alterada, el colesterol alto y los triglicéridos altos, y el conjunto de todas esas cosas es lo que llamamos síndrome metabólico, ¿no? Que favorece el desarrollo de la... Que yo creo que veremos en este programa cómo el tratamiento a veces del psoriasis de forma colateral viene bien para tratar este cuadro metabólico y por tanto prevenir problemas secundarios y comorbilidades que puede haber más adelante. Está bien que comente eso, porque si no Diego va a decir me voy de aquí porque estos no me están poniendo fatal. Y luego otra cosa que quería comentarte también era que a veces se ha dicho que el psoriasis también aumenta el riesgo de cáncer, pero estudiando bien el tema pues se ha visto que pasa, que determinados factores de riesgo, como comentaba Ana, pues el tabaco, el alcohol, la obesidad,
se asocian más con psoriasis, que justo son pues factores que también se asocian más al cáncer, con lo cual no es que el psoriasis se asocie más con el tema del cáncer. También es cierto que algunos tratamientos, pues como los inmunosupresores, como la ciclosporina, el metotrexate, también favorecen la aparición de determinados carcinomas y hasta hace poco pues eran de los pocos tratamientos que había sistémicos para el psoriasis. Entonces ese sesgo pues también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a pasar ya al diagnóstico. Ana, ¿cómo se diagnostica la psoriasis y cómo evaluáis la gravedad de la psoriasis? Bueno, el diagnóstico de la psoriasis es fundamentalmente clínico. Viendo al paciente, haciendo una exploración física con la historia clínica es suficiente en la mayoría de los casos. De hecho, muchas veces los pacientes mismos vienen con su propio diagnóstico. Tengo psoriasis porque mi padre lo tiene y reconocen las lesiones. O sea, simplemente viéndolas es suficiente. Hay casos pues más complicados, lesiones muy sutiles o que son un poco más atípicas, en los que si hay duda pues siempre se puede hacer una biopsia y la biopsia de la piel es el diagnóstico definitivo y nos sirve para diagnosticar. Y luego el tema de la clasificación es importante de cara al manejo, de cara al tratamiento que se le vaya a dar al paciente. No es lo mismo un paciente con una psoriasis muy leve, con 4 plaquitas en codo, en rodilla, que pues, probablemente con un fármaco tópico se va a controlar, que un paciente con unas lesiones muy extensas que tienen más afectación de la piel. Entonces tenemos que valorar a los pacientes de alguna manera y tenemos que entendernos entre los profesionales, saber de lo que estamos hablando. Entonces sí que tenemos escalas que valoran la gravedad, tanto de extensión, de características de las lesiones cutáneas, si son más engrosadas, son más rojas, menos, y también una cosa importante es la calidad de vida del paciente. Se hacen test a los pacientes para saber cómo les afecta. Hay pacientes con psoriasis cutánea extensa que lo llevan bien, relativamente bien, y otras personas que tienen escasas lesiones pero sí que les afecta mucho su vida diaria. Vale. Luis, ¿podríamos saber si una persona que tenga una psoriasis va a tener una artritis psoriásica y cuál no? Aunque sea un estudio genético o lo que sea. Exactamente no, pero sí hay una serie, se ha estudiado aquellos pacientes que desarrollan artritis como si se diferencian de los que no lo desarrollan. Entonces, pues por ejemplo, se sabe que los que tienen una psoriasis más extensa y más grave o aparece muy joven, pues tienen cierta predisposición a tener problemas articulares. Después, incluso por la localización, aunque eso no es totalmente exacto, pues la psoriasis a nivel de los pliegues glúteos, por ejemplo, puede producir también más frecuencia y quizás lo que sí tiene más correlación es la afectación de las uñas. La afectación ungueal, sobre todo, se ha asociado con inflamación de las articulaciones, de las falanges distales de los dedos. Y después, pues también igual que pasa con la afectación cutánea, pues por ejemplo, la obesidad es también un factor predisponente y en menor grado probablemente también el tabaco. O sea que sí que hay una serie de factores que hablan a favor de que esa persona pueda tener. Y que tengan, digamos, como más papeletas para que puedan sí, que aquí desarrollar. Todo en el fondo se trata de papeletas de la rifa, ¿no? La rifa es en este caso mala. Diego, en tu caso, a ti la psoriasis para tu trabajo habitual, ¿te ha supuesto algún, digamos, impedimento o no ha llegado a tanto? Bueno, para mi tipo de trabajo no. Lo que sí me limita es ahora la artritis psoriásica que padezco, sí que me limita mucho, pues sobre todo a la hora de permanecer de pie mucho tiempo, de subir escaleras, de mover las rodillas. Sí que me molesta y hay veces que bueno, pues que tengo que estar sentado, que no puedo. Yo antes salía a andar por allí por el pueblo pues alrededor de 1 hora, todas las tardes, ahora no puedo hacerlo y bueno, pues la verdad es que sí, que hay ciertos condicionantes y en este caso es la artritis psoriásica que me limitan bastante. Pero, por ejemplo, el exceso de peso para la artritis, sobre todo si es en la rodilla, va más. Por ejemplo, Luis, la bicicleta que consume bastantes calorías, si es una bicicleta, por ejemplo, estática, pero lo digo porque no tenga golpeteo y tal, ¿eso le podría venir bien a él o no? Sí, es decir, sobre todo ejercicios que no sean de muy carga, estamos hablando de afectación de las rodillas. Entonces, pues por ejemplo, la bicicleta, ejercicios dentro del agua con movilización, sí podrían ser interesantes. Porque eso sería siempre bueno para la artritis. Sí, es muy importante el mantener la movilidad y sobre todo también la fuerza muscular, que es la que mueve esas articulaciones. Muy bien. Jorge, ¿cómo influye la dieta en la psoriasis? ¿Sé que influye algo?
Bueno, pues hace más o menos un año salió publicado un artículo de un grupo de dermatólogos de Granada, en una revista internacional de dermatología, y ellos lo que analizaron, habían visto como que no había sido muy estudiado o demostrado el efecto o la influencia de la dieta sobre los pacientes con psoriasis. Y lo que había, aunque no era un estudio con muchos pacientes, creo que no llegaba a 100, pero sí que pudieron comprobar una serie de tendencias. Y pues una de ellas era que pacientes que siguen una dieta mediterránea tienen menos severidad, formas menos graves de psoriasis. Y por otra parte también había menos frecuencia de artropatía psoriásica. Ellos cuando hablaban de en qué consiste la dieta mediterránea, pues corrígeme si ellos decían que era ingesta abundante de aceite de oliva virgen extra, aumento también del consumo de cereales, de frutas, de verduras, de pescado y marisco, y luego un consumo bajo de carne y derivados de la carne y de derivados lácteos. Y luego también hablaban de tomar una copa de vino con las comidas. Bueno. Eso es lo que yo no sé ya hasta qué punto. Bueno, eso es la que tú has citado, es la dieta mediterránea, sí, tal y como es. Porque vemos que el alcohol en algunos casos, en muchos, sobre todo si hay exceso de alcohol, empeora o puede hacer que aparezcan lesiones de psoriasis. O sea, por una parte, pues una copa de vino puede ser beneficiosa porque es cardiosaludable. Pero nunca podemos recomendar, si una persona no bebe, nunca debemos de decir que beba porque va a mejorar determinadas cosas. Ahora, si ya esa persona tiene el hábito de tomarse una copa de vino en la comida o tal, tampoco es necesario quitársela de entrada, salvo en algunas cosas específicas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, por lo que tú has comentado, el aceite de oliva es que es una virgen extra, eso es una maravilla de la naturaleza. Totalmente. De hecho, recientemente se descubrió una sustancia que se llama oleocantal, que tiene una acción antiinflamatoria similar al ibuprofeno, sin los efectos secundarios del ibuprofeno. Y si es antiinflamatorio y la psoriasis tiene un componente inflamatorio que habéis dicho vosotros, claro, no cabe duda que ahí puede jugar. Como anécdota os diré que esa sustancia la descubrió un americano que vino a España, probó el aceite de oliva virgen extra y, bueno, hay unas variedades, la picual que pica un poquito, ¿no? Y entonces él dijo, si pica, algo tiene para que pique. Y entonces estudiando era químico y descubrió esa sustancia, o sea que se llama oleocantal. Claro. Vamos a ver, Ana, ¿qué tratamientos tópicos tenemos disponibles para la psoriasis? Bueno, desde hace muchísimos años el tratamiento estándar de la psoriasis son los corticoides tópicos. Desde los años 50 que aparecieron se han venido utilizando, sobre todo los corticoides de potencia alta, que son bastante eficaces porque, claro, tienen un efecto antiinflamatorio, como estábamos hablando, entonces en este caso es beneficioso. El problema que tienen, bueno, pues estamos hablando de una enfermedad crónica. Entonces son pacientes que van a tener necesidad de utilizar estos medicamentos tópicos durante toda la vida. Y sabemos que los corticoides tampoco podemos abusar durante un tiempo prolongado. Así que pues hay que usarlos con precaución. Siempre tenemos algún paciente que por lo que sea lleva 15, 20 años sin ir al dermatólogo, ni siquiera a su médico de familia, y a lo mejor está poniendo una crema de corticoide por su cuenta y aparecen efectos secundarios, los vemos atrofia de la piel, telangiectasia, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en los años 90 aparecieron otros fármacos tópicos que son los derivados de la vitamina D3, el que más se utiliza es el calcipotriol, que lo que hace es inhibir esa proliferación de la epidermis, entonces va dejando pues la piel un poquito más plana, por decirlo de alguna manera, y pues se pueden usar a largo plazo, son más seguros en principio. Y lo que hacemos últimamente, en los últimos años, la tendencia es a combinar. Se usan corticoides de una potencia menos alta junto con el calcipotriol y la combinación es bastante eficaz y se usa, pero claro, siempre en psoriasis leve o no psoriasis muy extensa. Si una psoriasis muy extensa no va a ser suficiente. Pero con eso las lesiones suelen mejorar bastante, ¿no? Sí. Y ya con el derivado ese de la vitamina D que dice... es mucho mejor. Es mucho mejor, muy bien. Luis, ¿puede una persona tener una artritis psoriásica y que no tenga lesiones en la piel? Vamos a ver, eso no es muy frecuente. Ahora, recientemente, en un congreso, en 1.600 pacientes, solo un 5 o un 10% aparecía la artritis antes que la enfermedad cutánea. Otras veces puede aparecer a la vez y en la mayoría de los casos la enfermedad, la afectación de psoriasis en la piel suele afectar décadas, entre 5 o 10 años, antes de la aparición de la artritis, con lo cual es poco frecuente, pero sí puede pasar. Pero que vosotros entonces cuando veis un paciente con artritis que no tiene placas, pero también una de las posibilidades que barajáis es si o se puede saber
No, ahí eso es un reto. Muchas veces ahí tiene importancia el componente familiar. Es decir, una de las preguntas es saber si sus familiares, sobre todo de primero o de segundo grado, tienen psoriasis. Vale, Entonces, eso ya podría orientarte también cuando todos los demás parámetros o demás pruebas pues no indican otra enfermedad. Diego, en tu caso concreto, ¿tú piensas que el estrés físico, el estrés emocional, te favorece el que aparezca un nuevo brote? Sí, yo creo que sí. Además, lo que percibo es que cuando tengo etapas de sobre todo eso, estrés físico, más que, y bueno, y emocional también, pues suelen aparecer brotes que luego desaparecen. Igual en un mes no, en 2 no, pero igual en 3 o en 4 vuelven otra vez. Y siempre hay una asociado siempre a una etapa pues eso, de mucho estrés, de bueno, pues de no estar tranquilo, de tener preocupaciones, y yo lo vengo notando desde hace un tiempo que va parejo. Cuando la situación no es como uno desea, automáticamente o al muy poco tiempo vuelve la psoriasis a manifestarse. Pero sería muy importante aprender, que los pacientes aprendieran técnicas de desestrés o de no estresarse, ¿no? Porque si es un factor tan claro, por ejemplo, en tu caso tú lo has comprobado. Sí, yo lo he comprobado, que ha habido ocasiones en que, bueno, por distintos motivos, pues he estado más alterado, he dormido peor, en fin. Y yo te conozco y tú eres tranquilo, sí, por lo menos sí, externamente no te alteras sí, la verdad nunca. Es que yo no te he visto alterado. Cuesta. En todos los casos. Sí. Creo que en algún país europeo la balneoterapia está incluida en el sistema sanitario nacional. Como relajante. Y se recomienda a pacientes con psoriasis, igual que se podría recomendar otro tratamiento. Muy bien. Y para las articulaciones también, también viene muy bien. Sí, es un día que hicimos el programa de la artrosis, tú hablamos de los balnearios y todo eso. Incluso hay unidades multidisciplinares en otros países que, aparte de dermatólogo, reumatólogo, endocrino, digestivo, también incluyen psicólogos para ayudar también a controlar ese factor psicológico. O sea que también se tiene en cuenta. Jorge, los dermatólogos estáis peleados con el sol, ¿eh? Siempre nos decís que hay que tomar el sol con muchísima precaución, pero ¿cómo influye el sol en la psoriasis? Bueno, pues para que veas que no estamos peleados con el sol, en general la radiación ultravioleta, y eso incluye el sol, puede ser muy beneficiosa para los pacientes con psoriasis. Lo que pasa es que todas las exageraciones, pues los excesos pueden ser perjudiciales. Pero sí que es cierto que, aprovechando el efecto beneficioso de la radiación ultravioleta, esto produce, por una parte, una disminución de la respuesta inmunitaria a nivel de la piel, entonces tiene un efecto inmunosupresor, con lo cual estamos atacando el mecanismo inmunológico que favorece las lesiones de psoriasis. Por este motivo, los rayos ultravioleta se utilizan en dermatología para tratar pacientes con psoriasis, tanto ultravioleta A como ultravioleta B, o bien aislado o asociado a fármacos que aumentan la respuesta a dicha radiación ultravioleta, como los solalenos por vía oral. Y luego, también es cierto que si nos pasamos y se produce una quemadura, ¿qué pasa? Que estamos produciendo una inflamación, y esa inflamación lo que hará será empeorar el psoriasis. O sea que pero yo veo un poco complicado, por ejemplo, una persona que tiene psoriasis, que tiene sus placas aquí y a lo mejor en otros lados no, o sea, a las placas le iría bien el sol, sí, pero al resto de la piel no le va muy bien el sol. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ahí el equilibrio ese, ¿qué consejos les dais? Pues puedes poner protector solar en el resto de la piel durante a lo mejor los 20 minutos o el tiempo que necesites para tratar tu psoriasis, que nunca debe ser más de media hora. Vale. También depende del momento del año. En verano, lógicamente, necesitarás menos tiempo de exposición solar, y en invierno te puedes permitir estar más tiempo expuesto al sol, más en una zona como Murcia, que habitualmente disfrutamos de sol natural. Muy bien. Ana, en los casos más graves, ¿qué tratamientos disponemos? ¿Cuándo hay que emplear los corticoides por vía oral y cuándo los inmunosupresores? Bueno,
Los corticoides por vía oral, en principio, en psoriasis no lo recomendamos, porque si damos una dosis alta y luego se interrumpen de forma no demasiado prolongada, pues pueden producir un brote de psoriasis pustulosa, pueden empeorar la psoriasis en placa. Entonces, en general, lo solemos evitar. Pero sí que usamos autoinmunosupresores. Entonces ya pues tenemos el metotrexato, ciclosporina, con el que más experiencia acumulada desde hace muchos años con el metotrexato. Es un fármaco bastante seguro y se usa con pacientes ya que tienen una psoriasis un poquito más grave, una psoriasis moderada grave. Si tenemos un paciente grave que lo que queremos es rapidez, pues ya se puede utilizar la ciclosporina, que es un fármaco más rápido, con un perfil de seguridad algo menor, pero también lo empleamos. Y luego tenemos otros fármacos, esto sería todo ya dentro de los fármacos clásicos, que serían los retinoides orales, el acitretino. Y en los últimos años también se han incorporado unos nuevos que son los fumaratos, bueno, que se venían utilizando en otros países de muchos años, pero en España lleva un año aproximadamente. O sea, son se han producido clásicos. avances importantes, ¿no? Bueno, sí, avances tenemos todos los años. Todos los años. Sí. Bueno, eso yo creo que desde para... hace poco, porque antes no, hacía años no había avances. Teníamos los corticoides tópicos, luego se compraron los retinoides, no había mucha cosa, pero sí es verdad que desde hace unos 10, 15 años se van incorporando. Hombre, es que eso es importante para las personas que vean el programa y que tienen psoriasis, saber que esto no está parado, sino que realmente están habiendo cada vez más cosas nuevas. Vamos a ver, Luis, imaginemos que una persona tiene psoriasis y empieza con una artritis en la rodilla. Esta pregunta es parecida a una que te he hecho antes. Esa persona puede tener una artritis independientemente de su psoriasis. ¿Cómo podéis distinguirle? A veces cuesta mucho trabajo, pero una de las cosas es que cuando se tiene, por ejemplo, artritis de la rodilla, muchas veces se produce líquido dentro, en el interior de la articulación. Entonces la extracción y el estudio del líquido, pues por ejemplo, sirve para descartar o infecciones o para descartar inflamaciones que son por pequeños cristalitos o bien de ácido úrico o de otros cristales que se llaman pirofosfato. Es decir, que sí tenemos pruebas diagnósticas para ir intentando diferenciar unas de otras. Porque el tratamiento lógicamente puede ser distinto, ¿no? Efectivamente. O sea que tenéis que afinar, Sí, correcto. Yo te voy a apretar un poco más. ¿Y si no hay líquido en la rodilla? Bueno, pues si no hay líquido en la rodilla, tenemos la ecografía, que nos permite, y otras pruebas de imagen, la radiología, análisis, pruebas inmunológicas, que nos van diferenciando entre unas y otras enfermedades. Y después, muchas veces en reumatología, el tiempo es nuestro mayor aliado. El ver la evolución de ese cuadro también nos ayuda a diferenciar entre unas y otras enfermedades. ¿Se puede curar la artritis psoriásica? Vamos a ver, en términos categóricos, diciendo que yo te pongo un tratamiento, quito el tratamiento y la enfermedad desaparece, yo diría que no. Sí es cierto que la enfermedad, incluso de forma espontánea, puede tener periodos largos de remisión. Pero lo que sí es cierto, y ya se ha comentado, que cada vez en la psoriasis están saliendo cada año como 3 o 4 tratamientos nuevos. Es decir, que ya tenemos tratamientos que son muy eficaces. Entonces, como yo me gusta decirle a los pacientes, me gusta decirles que la enfermedad la podemos llevar como una sombra. Es decir, que va con nosotros, pero ni nos damos cuenta porque tiene muy pocas repercusiones. Me quedo con ese ejemplo que me ha encantado. La enfermedad es como una sombra, que va contigo pero no la notas. Muy bien, muy bien. Diego, en tu experiencia, los hábitos de vida saludables, bueno, tú eres una persona saludable, pero de vez en cuando todo el mundo hace sus excepciones. ¿Tú crees que influyen en el...? Hombre, yo pienso que sí. Yo no fumo, nunca he fumado, no bebo alcohol tampoco habitualmente. Bueno... Allí en nuestro pueblo sabes tú que hay unos productos cárnicos que están muy buenos, y a veces, bueno, pues la navaja se nos va al chorizo. Pero yo pienso que como en muchas enfermedades, pues que un hábito saludable o un conjunto de hábitos saludables siempre contribuirán a mejorar la enfermedad en vez de empeorarla, vamos, no... Que tú al tener buenos hábitos de manera habitual tampoco has visto que... Bueno, pues hasta ahora sí, hasta ahora no he visto que haya una afectación con lo que yo hago y que la respuesta haya sido pues un mayor incremento de mi enfermedad. Jorge, ¿cómo evoluciona la psoriasis y qué pronóstico tiene? Porque un paciente tiene una psoriasis, se le puede decir
más o menos su evolución a lo largo del tiempo, incluso con los tratamientos más modernos? Sí, bueno, esto nos lo preguntan mucho los pacientes y a veces nos gustaría tener ahí una bola mágica donde poder predecir el futuro, pero pues no es así, porque a veces todo lo que sea relacionado con el sistema inmunológico es muy caprichoso. Entonces a veces la psoriasis pues tiene una evolución un poco impredecible. Por ejemplo, hay psoriasis que, lo habitual, mejoran con la luz ultravioleta, mejoran con el sol, como decíamos antes. Sin embargo, hay otras que empeoran. No sabes por qué, aunque no esté muy expuesto al sol, sin embargo, con una poca exposición solar, pues empeora. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que no hay enfermedades, sino enfermos. También depende del tipo de psoriasis. Pues, por ejemplo, la psoriasis en gotas, que es aquella que aparece con frecuencia pues, después de un catarro o de unas anginas, habitualmente tiene mejor pronóstico. Con el tratamiento puede desaparecer y no aparecer nunca más, pero a veces también puede haber otros brotes de psoriasis en gotas, también coincidiendo pues, con una infección de vías altas, o puede ser también algo que nos indica que más adelante aparecerá un psoriasis más clásico con lesiones en placas. También hemos comentado lo de la afectación de las uñas. Pues cuando hay afectación de las uñas, si es leve, es más difícil que haya afectación de las articulaciones. Sin embargo, cuando es una afectación muy severa de las uñas, es más fácil que con el tiempo pues, aparezca una artritis psoriásica. O sea que vosotros sí tenéis, conociendo muy bien cómo conocéis la enfermedad y las manifestaciones que tiene ese paciente, sí que podéis hacer no una bola de cristal, como tú decías muy bien, pero sí una proyección de lo que podría ser la evolución. Sí, ¿no? A veces pues eso, la piel un poco es como la punta del iceberg y por ahí vas un poco, puedes predecir lo que puede haber debajo o de lo que puede haber con el tiempo. Ana, uno de los hemos hablado del sol, que en principio a la mayoría de las personas le va bien, pero un tratamiento que utilizáis los dermatólogos es la fototerapia. ¿Qué es exactamente y si sería en el caso de la psoriasis un tratamiento seguro? Sí. Bueno, la fototerapia es el uso médico de la radiación ultravioleta para beneficiarnos de esa acción antiinflamatoria y esos efectos beneficiosos que puede tener sobre la piel. Entonces se usa en muchos tipos de enfermedades y en la psoriasis también es beneficiosa, pero es beneficiosa siempre que se haga pues, en un ambiente hospitalario, de forma controlada. Normalmente hay que seleccionar bien a los pacientes. Tenemos pacientes que tienen contraindicada la fototerapia porque han tenido antecedentes de melanoma o porque no les vaya bien el sol. Entonces hay que seleccionar bien el tipo de paciente, el tipo de radiación ultravioleta, porque tenemos varios tipos, UVB de banda ancha, de banda estrecha, UVA. Y incluso también podemos añadir el soraleno, que produce en la piel como una fototoxia, que todavía es más potente el efecto y más beneficioso. Y todo esto, pues si se realiza bien, lo realizas con el control del médico, lo aplica un enfermero, una enfermera especializada en fototerapia, pues es beneficioso. De hecho, lo usamos incluso en niños, en pacientes con psoriasis pediátrica, que ya queremos dar un tratamiento sistémico algo un poco más potente que los fármacos tópicos. Antes de plantearte metotrexato o otro fármaco, pues muchas veces optamos por la fototerapia porque es menos perjudicial. Pero bajo estricto control médico. Con el control médico. Que no vaya la gente a la fototerapia esta que antes se usaba, gente que quería ponerse morena, o sea, eso ni de broma. Eso no. De hecho, hay un número máximo de sesiones que se pueden dar y si se exponen demasiado, hay un riesgo de que pueda desarrollar un carcinoma epidermoide, otro tipo de cáncer de piel, o sea, que tiene que ser controlado. Control médico. Sí. Luis, la artritis psoriásica tiene un tratamiento distinto de otra artritis. ¿Cuál es el tratamiento de la artritis psoriásica? Bueno, el principal objetivo del tratamiento es evitar la inflamación y el dolor de las articulaciones y, por otra parte, intentar preservar el grado de movilidad y de funcionalidad de esas articulaciones. Entonces, hay tratamientos que son diversos y, como he dicho, que las manifestaciones articulares son muy variadas, también va un poco a la carta en función de esas manifestaciones, desde antiinflamatorios, infiltraciones en las articulaciones que están, en algunas de las articulaciones que están inflamadas, inmunosupresores. Sí, las infiltraciones generalmente suelen ser con corticoides. Lo que pasa es que, como ellos también, como ha dicho Ana Victoria, intentamos evitar los corticoides, tanto por los efectos secundarios como porque también por la afectación cutánea tampoco es lo más adecuado. Y después también utilizamos inmunosupresores. El metotrexato sigue siendo uno de los que más utilizamos. Y como ya he comentado, tenemos cada vez más terapias, tanto terapias de las que incluimos como terapias biológicas, incluso como ahora ha salido fármacos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad con diana conocida.
Es decir, que cada vez se especifica más ese tipo de tratamiento. Pero hay, igual que ha dicho Ana, que han salido últimamente varios fármacos, también han salido nuevos para la artritis psoriásica. Sí, sí, sí. O sea que, Diego, tienes que aprovechar esto para que te pongan uno de los últimos. No, sí, el que tomaba era de los últimos, pero... Vamos a ver si ha habido pero otro. ese no me ha servido. Diego, tú me dijiste que tu padre también tiene psoriasis. En gotas. En gotas. Ah, en gotas. Sí. Y tú tienes 2 hijos. Me imagino que Sí. una preocupación tuya será si tus hijos van a tener o no psoriasis. Sí, mía y también de ellos. Y de ellos, sí. O sea, ellos ya se lo han preguntado. Sí, bueno, ellos ya tienen... ella tiene 16 años y Marina tiene 16 años y Diego tiene 9, y claro, ellos ya me han visto a mí, ven a veces cómo estoy y me dicen, papá, ¿y eso se hereda? No solamente se heredan las fincas y las deudas, hay otras cosas que también se pueden heredar. Y yo, pues hombre, la verdad es que no he sabido contestarle, porque bueno, yo no sé si yo he heredado esto de mi padre. Mi padre la tiene, aunque él jamás le ha afectado a nada, para nada. Y bueno, pues a mí me está afectando y, en fin, espero que ellos pues que puedan heredar otras cosas, otros bienes, aunque sean materiales. Sí. Jorge, ¿tú le podrías decir algo a Diego en el sentido de que hay algo para saber si sus hijos pudieran estar libres de tener la enfermedad o no hay nada? Bueno, por lo que ha dicho, por pelos algo se puede decir, porque ha dicho que tiene 16 y 9. Sí. Pues al igual que, por ejemplo, para la artritis psoriásica no existe una prueba para saber si va a tener o no psoriasis tu hijo, para la piel tampoco. Pero sí que se ha asociado con algunos antígenos HLA, pero nunca puedes garantizar 100% si va a tener o no va a tener la enfermedad. Lo que sí que se ha visto en hermanos es que cuando el psoriasis aparece antes de los 15 años, un hermano suyo tendrá más riesgo de que le aparezcan también lesiones de psoriasis. Con lo cual, si tu hija tiene 16 y no ha tenido psoriasis, eso es buenísimo para tu hijo de 9. O sea, que eso está muy bien. Muy bien. Bueno, lo hemos sacado. Claro. Y luego, por el tema de la prevención, pues hemos dicho ya aquí que la obesidad se asocia con el desencadenamiento de lesiones de psoriasis. Por tanto, todo lo que sea medidas preventivas de aquello que sabemos que puede desencadenar psoriasis, aunque ellos hayan heredado en parte genes tuyos que predisponen al psoriasis, pues si tienen una vida ordenada, si siguen una dieta mediterránea, si evitan ingesta abundante de alcohol, seguro que sí. Seguro. Todo eso hace que pues, la ingesta de antioxidantes pues, con la comida, pues todo eso puede hacer que no se desencadene el psoriasis, aunque hubieran heredado alguno de los genes que tú puedes haberles transmitido. Muy bien. Bueno, algo es algo, Diego. Pues sí, no, ya, hombre, ya Me notó una piedra. Ya lleva un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Ana, no has hablado tú antes de nuevos fármacos, pero hay unos que son fármacos biológicos. ¿Qué son exactamente estos fármacos que llamamos biológicos? Sí, que también los está comentando Luis. Los fármacos biológicos se utilizan en muchas enfermedades y en psoriasis pues ahora mismo es la novedad y es el futuro. Y son fármacos que se crean a partir de la biología molecular y sintetizan una serie de proteínas que se parecen a proteínas humanas, en concreto inmunoglobulinas, a anticuerpos, y lo que hacen es que una vez que ya conocemos parte, que no se conoce todo, pero conocemos parte de esa cascada inflamatoria que produce la psoriasis, pues bloquean puntos específicos de ese proceso de la inflamación, de manera que cortan ese proceso inflamatorio y actúan pues, a nivel de la piel, pero también a nivel articular o a nivel de cualquier parte del cuerpo que pueda estar influyendo el proceso inflamatorio, que cada vez se piensa más que es sistémico. Entonces, pues tenemos bastantes aprobados por ahora, pero bueno, pues la semana pasada, por ejemplo, fue el Congreso Nacional de Psoriasis y presentaron pues varios fármacos que están siendo estudiados y que van a aparecer en los próximos años, y yo creo que es prácticamente lo que has comentado, pues un fármaco 2, 3 al año, lo que viene. Entonces, es un abanico de posibilidades grande y amplio que nos sirve pues para a todos los pacientes no le va bien el mismo fármaco. De hecho, pues nos ha comentado Diego que el que ha llevado no le había ido bien.
probablemente le van a poner otro fármaco. A veces con uno solo no nos sirve, hay que probar más de uno. Pero sí que es la gran novedad. ¿Y esos fármacos biológicos también se utilizan en artritis? Sí, sí, nosotros llevamos pues prácticamente ya casi 20 años utilizándolo. Sí es cierto que en la psoriasis su utilización fue después. Yo siempre he dicho que la psoriasis, por lo menos en el caso de la artritis, es la hermana pobre, pero ahora le ha tocado la lotería. Ahora prácticamente casi todos los tratamientos nuevos que están saliendo van dirigidos para la psoriasis y suelen ser tratamientos que son bastante efectivos. Como ha dicho Ana Victoria, en algunos pacientes, o sea, no funcionan al 100% en todos los pacientes, pero al tener tanta variedad aumentan las posibilidades de que alguno sí encaje y pueda lograr un tratamiento muy efectivo. ¿Cómo le has llamado antes? ¿Le has dicho? Bueno, hay unos que son terapias biológicas, pero hay otros que se llaman fármacos moderadores de remisión de diana conocida. De diana conocida, ahí, está muy bien. Diego, estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría que tú, como persona que tienes psoriasis, ¿qué consejos le daría a una persona que le acaban de diagnosticar de psoriasis? Pues que esté tranquilo, que si está en manos de su dermatólogo, él va a saber perfectamente cómo orientarle, cómo incardinarle en esta enfermedad, que es una enfermedad, bueno, yo la llevo ya bastantes años con ella, que con un tratamiento adecuado es perfectamente llevadera y bueno, y sobre todo pues que busque información, pero que no lo busque la información en el primer portal de internet que vea, que busque información pues eso, en su médico de cabecera, en su dermatólogo, en los profesionales sanitarios, que son los que realmente le tienen que atender. Muy bien, voy a ir saltando un poquito muy rápido, Ana. Imagínate que una mujer tiene psoriasis y no quiere quedarse embarazada. ¿Puede tomar anticonceptivos? Sí, en principio no hay contraindicación, no hay contraindicación. Por tener psoriasis, es la misma que la población general, trombosis, etcétera. ¿Y si quiere quedarse embarazada, el embarazo influiría sobre...? Pues eso es variable, puede influir. Sí puede influir sobre su psoriasis, pero no se sabe. Hay pacientes que empeoran, hay estudios que dicen que un porcentaje, casi la mitad, el 50%, pueden empeorar, en otros estudios hay mayoría de mejorías, es variable, depende de la paciente. Sí que puede modificar. Y Jorge, muy brevemente, hay psoriasis infantil, ¿no? Por lo que has dicho, sí. Y los tratamientos son distintos a... Pues básicamente los tratamientos son parecidos o iguales a los del adulto. Lo que pasa es que, como es lógico, hay que personalizarlos. Pues, por ejemplo, los derivados de la vitamina D que comentaba Ana, pues hay que vigilar si se aplican en zonas muy extensas, pues que no afecten, por ejemplo, pues la absorción, que no incrementen la absorción del calcio en estos pacientes. Los tratamientos biológicos, pues hay unos que están más indicados que otros, pero en general los tratamientos son parecidos. Diego, la última pregunta que voy a hacer. ¿Te has sentido en algún momento rechazado por el hecho de tener psoriasis o porque te hayan visto las lesiones en la piel o alguien haya pensado si eso es contagioso, que queda claro que no es contagioso? Cuéntanos algo. Vamos a ver, me han preguntado, oye, ¿eso que tienes ahí qué es? En la piel, sobre todo, bueno, pues en verano, cuando uno va en manga corta, que evidentemente la piel está más expuesta, sí que ha habido gente que me ha preguntado y bueno, pues yo le he dicho, pues mira, esto es psoriasis. Y claro, la siguiente pregunta ha sido, oye, ¿y eso se pega? Claro. Y hombre, pues la verdad es que no se pega porque, yo lo he dicho, si se hubiera pegado mi familia estaría toda, claro, en fin. Y no es el caso. Pero sí que ha habido, bueno, ya afortunadamente, pues en mi caso lo que es la psoriasis, lo que es en la piel, remitió, pero sí que cuando tenía al principio esta enfermedad, sí que había gente que me miraban raro, vaya, que decían, este tiene algo, uno incluso... llegaron a decirme que si eso era tiña. Digo, hombre, yo la tiña no sé lo que es, pero yo creo que esto no es tiña. Sí. Y bueno, pero en fin, tal vez sea la falta de información. Ya, pero yo creo que esas cosas se irán, ¿no, Ana? Sí. Se irán mejorando, ¿no? Sí,
yo creo que cada día la población tiene más información sobre las enfermedades y sobre la psoriasis, y aunque todavía hay algún paciente que pregunta, ¿esto se contagia? Pero ya en general el conocimiento es mayor, sí. Bueno, pues hemos terminado prácticamente el programa, entramos en los 5 últimos minutos, 1 minuto para cada uno y no más de uno, que si no me echan. Luis, por ejemplo, tú. Pues yo aconsejaría que los pacientes tengan una actitud positiva, porque tenemos tratamientos que cada vez son más efectivos y sobre todo que redunden en los hábitos saludables y en el ejercicio moderado para tener unas articulaciones pues lo más sanas posibles. Diego, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, pues decir que aunque la psoriasis sea o esté considerada como una enfermedad crónica, que lo es, esto no significa que uno tenga que cargar toda su vida con ese San Benito. Hoy en día, por suerte, como han dicho los doctores, existen terapias biológicas, cada vez hay un arsenal de fármacos más amplio, y la verdad es que la psoriasis, si no tiene otras complicaciones mucho más graves, pues se puede llevar como el que es rubio o como el que tiene los ojos azules, sin ningún... Con la sombra. Que me ha gustado también mucho ese símil. Ana, tu minuto. Sí, pues sobre todo incidir en lo que se ha comentado, que estamos hablando de una enfermedad que es crónica y que puede haber una afectación sistémica que no solo afecta a la piel, que afecta a las articulaciones, puede haber también afectación a nivel con mareo cardiovascular, y que los pacientes pues que no se queden solo con, bueno, tengo una psoriasis leve, me pongo el corticoide y se solucionan, que hablen con su médico de familia, que vayan al dermatólogo, y hay que prevenir todas estas comorbilidades antes de que puedan tener consecuencias. Muy bien, ¿y tú, Jorge? Pues yo creo que la psoriasis es un claro ejemplo del enfoque multidisciplinario de una enfermedad. Ahora, por ejemplo, pues desde que aparecieron los biológicos también tenemos mucha más relación con los reumatólogos, con otros especialistas, y a veces cuando decides poner el tratamiento a un paciente, pues no puedes hacerlo tú porque quieres, sino que necesitas hablar con el farmacéutico, con el reumatólogo, con un comité que finalmente decide si fármacos que son realmente muy caros, pues cuál es el más adecuado para ese paciente, y en un futuro, pues cuando sean más tratamientos a la carta, pues con más motivos será importante estos comités multidisciplinarios. Muy bien, pues yo creo realmente que había hecho un programa extraordinario, práctico, muy práctico. Creo que cualquier persona que tenga psoriasis sabe a qué atenerse, y luego también con una visión optimista, ¿no? Porque todos lo habéis comentado, que es raro el año que no salen fármacos para las distintas manifestaciones de la psoriasis. Así que agradeceros vuestra presencia y por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos.